empresa. Refuerza la Guardia Nacional la seguridad en el estado de Morelos. Terrible, operan en el estado 9 grupos del crimen organizado. La Comisión de Trabajo seguirá dictaminando las jubilaciones de trabajadores. Aumentarán el presupuesto al INPEPAC para organizar las próximas elecciones. Plantean diputados crear el Instituto de Pensiones y Jubilaciones. Se trabajará con la Federación para abatir la pobreza en Morelos, asegura la gobernadora. Esto y mucho más aquí en Metrópoli Noticias. Las noticias en tiempo real. Infórmate. Metrópoli Noticias. Con los periodistas Ivonne López y Alberto Millán. A través de las redes sociales, Metrópoli Noticias. Toda la información en tiempo real. Metrópoli Noticias. El epicentro de la información. Síguenos de lunes a viernes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Metrópoli Noticias, el epicentro de la información. Como siempre, un gusto saludarlos en este miércoles ya 14 de enero del año 2026. Un placer, como siempre, poder saludarlos y estar en contacto directo con todos ustedes. La invitación para que se quede con nosotros durante los próximos 60 minutos de información. Ya estamos preparados con las noticias más relevantes, todo lo que ha acontecido en estas últimas 24 horas en el estado de Morelos. Los saluda con el gusto de siempre Ivonne López y saludo, por supuesto, con mucho gusto a Alberto Millán. Alberto, buenas tardes. Buenas tardes, Ivonne. Muy buenas tardes a ti y a todos los que en estos momentos ya nos están escuchando y viendo a través de nuestras plataformas digitales y también en nuestras redes sociales, en YouTube, en Facebook, en Twitter, en TikTok, en Instagram. Por supuesto, invitarlos a que se queden con nosotros estos 60 minutos de información y agradecerles de antemano sus likes y sus comentarios en este espacio de noticias. Y vamos a iniciar directamente, Ivonne López, con toda la información que tenemos preparada para todos ustedes. Pues bueno, la violencia se empieza a agudizar en el estado de Morelos. Una fuerte movilización se registró el día de hoy, en la madrugada de este miércoles. Distintas corporaciones de seguridad llevaron a cabo una movilización luego de que se registró la madrugada de este miércoles pues el hallazgo de 3 personas sin vida, esto obviamente en distintos puntos de los municipios de Zacatepec y también de Tlaltizapán. 3 cuerpos sin vida con visibles huellas de violencia fueron los que se registraron en las colonias de Zacatepec y también de este municipio de Tlaltizapán. El primer hallazgo se registró alrededor de las 3 de la madrugada en la colonia 20 de noviembre, en el municipio de Zacatepec, donde fue encontrado el cuerpo de una persona junto a una cartulina con un narcomensaje. Posteriormente se confirmó el hallazgo de un segundo cadáver en la colonia Loma de la colonia Emiliano Zapata, perteneciente también al municipio de Zacatepec, que se ha considerado ya un foco rojo por el incremento de la incidencia delictiva. Minutos después, un tercer cuerpo fue localizado en la colonia El Mirador, en el municipio de Tlaltizapán. Cabe destacar que las 3 víctimas presentaban signos de violencia y su muerte se derivó por proyectiles de arma de fuego, además que presentaban mutilaciones. Ante ello, las zonas donde fueron localizados estos cuerpos quedaron acordonadas para que los elementos policíacos llevaran a cabo la recabación de indicios y de pruebas, mientras que el personal de la Fiscalía General del Estado pues levantaba los cadáveres en estas 3 colonias de los municipios de Zacatepec y también de Tlaltizapán. Se agudiza la violencia en el estado de Morelos. Así es, una jornada violenta con la que pues amanecimos este día ya en la región sur del estado de Morelos. Estos 3 cuerpos sin vida que fueron localizados en estas colonias que ya mencionaste, Alberto, todos ellos con violencia, con signos de violencia en sus cuerpos. Y bueno, desafortunadamente, como bien adviertes, la inseguridad y estos hechos
se están volviendo cotidianos, no solo en la zona metropolitana, sino también ahora en la región sur del estado. Y mira, justamente sobre esta jornada de violencia y sobre los hechos delictivos que se han presentado en los últimos días, habló el día de hoy el secretario de Seguridad Pública en el estado, Miguel Ángel Urrutia, en esta conferencia de seguridad que pues se ofreció esta mañana, en la que participó, por cierto, el secretario de Gobierno, Edgar Maldonado Ceballos. Y bueno, ahí se abordó las condiciones de inseguridad que se viven pues en municipios como Zacatepec. A pesar de que es el municipio más pequeño, está siendo considerado ya un foco rojo importante para todo el estado. Vamos a escuchar parte de lo que mencionaba Miguel Ángel Urrutia, secretario de Seguridad Pública. En Zacatepec también tenemos una detención relevante de familiares de funcionarios municipales que fueron detenidos en una camioneta de lujo con una bolsa muy grande de marihuana. Y también vamos dando seguimiento a esta información, por lo tanto, Zacatepec es un tema de atención desde hace cerca de un mes, porque muchos de los delitos que se realizaban en Zacatepec o en Tlaltizapán están conectados y muchos de los homicidios vamos muy avanzados y en próximas fechas daremos esta información. Pues bueno, ahí tiene usted lo que comenta Miguel Ángel Urrutia. Ha habido detenciones importantes allá en el municipio de Jiutepec. Sin embargo, comentó que efectivamente este municipio está considerado ya como un foco rojo aquí en el estado por este incremento en el índice delictivo. De hecho, también comentó Ivonne López en esta conferencia de prensa que fueron detenidos funcionarios del municipio de Zacatepec con una bolsa repleta de marihuana. Familiares. ¿Familiares? Familiares de funcionarios del municipio de Zacatepec. Efectivamente. Y pues se le preguntó sobre si estaba bajo investigación el alcalde. Pues no respondió el secretario de Seguridad Pública a esa pregunta. No, la evadió, sin embargo, pues sí apuntaba en que pues se están investigando ciertos delitos que se han cometido tanto en el municipio de Zacatepec como Tlaltizapán. Advierte que detenciones están sirviendo para poder indagar qué está sucediendo con estos presuntos vínculos de familiares de servidores públicos en la región sur con delincuentes. Entonces, seguramente más adelante tendremos información respecto pues de esa pregunta que se le hizo directamente sobre el actuar del presidente municipal de Zacatepec. No quiso pues dar mayor información, sin embargo, pues dejó entrever que algunos funcionarios de Zacatepec pues están vinculados con organizaciones criminales. Así es, qué lamentable situación, pero pues bueno, esperemos que las investigaciones que se realicen para determinar si hay vínculos o no con el crimen organizado por parte de las autoridades municipales se efectúen con total objetividad y profesionalismo para obviamente deslindar responsabilidades. Vamos con más información y miren, pues un segundo feminicidio el que se comete aquí en el estado de Morelos. Una mujer perdió la vida luego de sufrir este miércoles un ataque armado de manera directa en el municipio de Xochitepec. Paramédicos intentaron salvarla, pero las heridas causadas fueron mortales. La mujer viajaba a bordo de un taxi junto con otras 3 personas cuando fueron alcanzadas por un motociclista que les disparó de manera directa. Las víctimas habían asistido a un jaripeo realizado en la Plaza de Toros La Canela y se retiraban del lugar cuando al pasar por el poblado de Chiconcuac fueron interceptadas por un sujeto armado que intentó obligarlas a detenerse. Al no pararse la marcha por parte del vehículo, los agresores dispararon contra el taxista, hirieron de gravedad a una de las pasajeras. El conductor continuó su trayecto hasta el municipio de Emiliano Zapata, donde solicitaron el apoyo a los cuerpos de emergencia. La mujer fue atendida por paramédicos y trasladada a un hospital. Sin embargo, lamentablemente, horas después se confirmó su fallecimiento debido a las lesiones mortales provocadas por arma de fuego. Autoridades de la Fiscalía General del Estado abrieron una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y localizar a los presuntos responsables. Pues es parte de la información, Ivonne López, de lo que sucedió el día de hoy con esta ola de violencia que se registró aquí en el estado
en el estado de Morelos. Así es, terrible. El segundo feminicidio en este 2026. Y bueno, mencionar también que como parte de este informe que rendía Miguel Ángel Urrutia, secretario de Seguridad Pública en el estado de Morelos, detalló de esta detención, Alberto, que se registró hace algunos días, y me refiero a El Abuelo, este generador de violencia con presencia en el estado de Morelos. Él advierte que, de acuerdo a las investigaciones, formaba parte de este grupo denominado La Nueva Empresa, que mantiene gran presencia en algunos municipios del estado. Hablaba de esta manera, pues, de este personaje generador de violencia en Morelos. Diciembre. Resultado de los actos de investigación y de la orden de aprehensión contra Omar N., de 34 años, alias El Abuelo, mediante un operativo interinstitucional conjunto encabezado por FG Morelos, ejecutaron una orden de cateo en un domicilio ubicado en la calle Lorenzo Vázquez de la colonia 10 de Abril del municipio de Temisco, con la finalidad de realizar la búsqueda y localización de indicios relacionados con el homicidio, en donde se aseguró evidencia forense. Omar N., alias El Abuelo, es posiblemente el líder de un grupo delictivo que se denomina La Nueva Empresa y/o Cártel Jalisco Nueva Generación, El Trébol, y posiblemente causante de varios homicidios dolosos ocurridos en Temisco, Morelos, en los meses de octubre y noviembre. Omar N., alias El Abuelo, está vinculado a proceso por el delito de secuestro agravado, 3 meses para el cierre de investigación complementaria y prisión preventiva como medida cautelar. Pues bueno, de cualquier u otra forma, Ivonne López, un duro golpe el que asesta la Secretaría de Seguridad Pública en coordinación con el Ejército Mexicano, la Sedena y la Guardia Nacional. Esta detención se supone se realizó hace por lo menos 3 semanas. Ahí mismo el propio secretario de Seguridad Pública, Miguel Ángel Urrutia, advertía que no se había informado sobre esta detención importante. Se siguen las investigaciones. Este presunto criminal de nombre Omar y conocido con el alias de El Abuelo, pues operaba en el municipio de Temisco. De hecho, es el responsable no solamente de los delitos de extorsión a la Ruta 11, sino también de varios homicidios dolosos, así como delitos de secuestro. De hecho, es por uno de los secuestros que cometió que fue investigado y detenido precisamente en la 10 de abril del municipio de Temisco. Pues bueno, ya está tras las rejas. Se dieron 3 meses a la Fiscalía General para las investigaciones correspondientes, pero este sujeto está en estos momentos pues privado de la libertad de acuerdo a lo que fijó el juez de la causa. Pues bueno, parte de la información que dio el día de hoy Miguel Ángel Urrutia en esta conferencia de prensa, Ivonne López, y también en esta conferencia, pues Miguel Ángel Urrutia advirtió que en el estado de Morelos operan en nuestra entidad 9 grupos criminales que supuestamente Miguel Ángel Urrutia dice que están siendo atacados y hay detenciones de varios de sus miembros. Sin embargo, observamos que los líderes de estos grupos criminales hasta el momento no han sido detenidos. Vamos a escuchar lo que advirtió Miguel Ángel Urrutia. Nosotros tenemos 9 grupos delictivos. Ustedes ya han sabido los nombres. Son los principales en el estado de Morelos. Muchas gentes mencionan al menos 20 células y esto traía una serie de problemas porque en la anterior administración no había una coordinación específica sobre el tema. Fiscalía mencionaba 20, la CES mencionaba 16. No, ahora tenemos 9 grupos fundamentales que están siendo atacados y detenidos en el estado de Morelos. Pues bueno, ahí tienen ustedes, son 9 grupos los que prácticamente mantienen alterado el orden y la paz y la tranquilidad en el estado de Morelos, porque operan con total libertad aun y cuando se están atacando
pues no hemos observado la detención de los verdaderos líderes que comandan estos nuevos grupos criminales aquí en el estado de Morelos, como es el caso de Abel Maya, como también es el caso de Homero Figueroa, incluso el Santos, personas, líderes criminales que pues son conocidos en distintas partes de nuestro estado, sin embargo, pues no han sido detenidos. ¿Cuál es la razón? Pues no lo sabemos, si hace falta más información de inteligencia para dar con su paradero. Lo cierto es que estos sujetos vienen operando desde hace muchos años aquí en el estado de Morelos. Sí, también la otra realidad, Alberto, es que pues pasean por territorio morelense con total impunidad, aunque pues la narrativa que nos da el gobierno del estado es que justamente se combate a estos 9 grupos delincuenciales con presencia en Morelos y que pues la promesa es justamente pues este tema, ¿no? De que no habrá impunidad en torno pues a pues esta violencia que generan estos líderes criminales como los que ya mencionaste. Y mira, sobre esto, sobre este planteamiento que hizo Miguel Ángel Urrutia, habló esta mañana el presidente municipal de Cuernavaca, José Luis Uriostegui Salgado, quien pues también confirma que esta violencia que se ha registrado en los últimos días tiene que ver con la presencia de grupos criminales, pero sobre todo con estas pugnas entre ellos mismos, en esta guerra de poder, entre pues esta situación que tiene que ver con el control de las plazas. Vamos a escuchar parte de lo que sostenía esta mañana sobre este tema el alcalde de Cuernavaca. También por las ejecuciones que se han dado en los últimos días. Estimamos que la pugna entre los grupos que pretenden adueñarse del territorio está presente. Y él tiene la información completa, así que estoy coincidiendo con su punto de vista. Ahí se requiere un mayor patrullaje de conjunto con la Guardia Nacional, la CETRAC. Sí, sin duda, toda la zona, sin que esto implique una criminalización de las comunidades, desde Lomas de San Antón, Zacatierra, Altavista, Plan de Ayala, necesita pues, una vigilancia más permanente. Alcalde, ¿este tipo de reuniones también logra identificar aquellas colonias que tienen mayor incidencia delictiva? Sí, bueno, los secretariados ejecutivos del Consejo Municipal de Seguridad Pública son quienes reciben toda la información delictiva de las secretarías de seguridad municipales, la presentan a sus propios consejos y de ahí se emiten algunos acuerdos para operativos, entonces sí es fundamental. ¿Se tiene identificado qué colonias son las que tienen más incidencia en Cuernavaca? Sí, parte del trabajo que hace la Secretaría y se somete al Consejo tiene que ver con estos mapas de calor. Ahora, la ciudadanía prefiere... Es muy complicado. Ustedes saben que hace 2 años incrementamos el salario a nuestros elementos pasando de un promedio de 10,000 a 15,000 pesos, 50%, y aún así no hay mucho interés de jóvenes, hombres o mujeres, por formar parte de las corporaciones y el déficit se va incrementando. Así que necesitamos encontrar mecanismos de coincidencia con la sociedad para que prevengamos a través de la visualización con cámaras de video o participación de los MUFPAs o convives. Alcalde, hablando de cámaras de información. Eso es cotidiano. Se desconectan en ocasiones. Las cámaras dejan de funcionar por descargas eléctricas y tenemos el personal y el equipo que constantemente está revisando para poder ponerlas en marcha nuevamente. No es... Pues bueno, ahí tienen ustedes lo que comenta el presidente municipal de Cuernavaca en torno pues a este enfrentamiento que se está dando entre criminales, y por esa razón, dice el alcalde, dice que se han registrado homicidios y ejecuciones aquí en la ciudad de Cuernavaca, en distintas colonias de nuestra capital del estado. Esto es a raíz, dice el alcalde, por esta confrontación que existe entre grupos criminales que pelean por tener el control del territorio aquí en la ciudad de Cuernavaca. Y por cierto, en este sentido también el día de hoy, el secretario técnico
de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Cuernavaca, el señor Carmona, dio a conocer el día de hoy que varias videocámaras de vigilancia que están instaladas en puntos estratégicos de nuestra ciudad, han sido afectadas por los propios criminales. Es decir, no quieren esta vigilancia y están siendo atacadas las videocámaras. Son varias las que han sido afectadas, según lo que el día de hoy da a conocer el secretario técnico del Sistema de Seguridad Pública Municipal de Cuernavaca. Vamos a escuchar. Lo de la estrategia de seguridad de nuestro. Entonces más vamos a ir con el audio original del secretario técnico del Ayuntamiento de Cuernavaca, el señor Carmona, quien el día de hoy pues advierte que varias videocámaras de vigilancia de la ciudad de Cuernavaca están siendo afectadas aquí en la capital del estado. Vamos a escuchar. ¿No? Se definió implementar arcos, como bien los conocen y como se los comentamos, los arcos están en puntos únicos. Está cámaras en todos lados, ¿no? Y para colmo de males, se empezó a dar, nos decidieron la presencia de algunos grupos que estaban desmontando cámaras de seguridad, ¿no? Entonces, si estábamos reducidos, ¿no?, con 1,200 cámaras, hoy tenemos todavía menos y tenemos que ver cómo vamos a lograr llegar al número de cámaras y al número de policías que requiere la ciudad. ¿En qué zonas han detectado que han quitado? ¿Han detectado que estas 1,200 cámaras ya hayan sido vulneradas? Más que vulneradas, en el caso de Cuernavaca, lo que tenemos son cámaras que dejan de funcionar. Todavía no tenemos un reporte de internos que nos hayan bajado cámaras. Sí tenemos un crecimiento de cámaras que dejan de funcionar y esas se atienden, ¿no? Se detectan desde el C4 y se atienden. Nuestra intención ahorita es incrementar el número de cámaras vecinales en no menos de 1,000 cámaras en este año, ¿no? De preferencia, tenemos como meta el primer semestre del año poner estas nuevas 1,000 cámaras. ¿Qué porcentaje de esas 1,200 cámaras no están funcionando? No es tan alto, estamos hablando de que entre 40 y 60 cámaras habían dejado de funcionar, ¿no? Pero si tomamos en cuenta que solamente tenemos 1,200, pues sí nos pega. Sí. ¿Hay contra Cuernavaca en general en el estado de Morelos? En general yo creo que todos lo vivimos o lo vemos, ¿no? Ya no hay tantos asesinatos. La pregunta es si eso va a ser permanente o no. Porque de pronto tenemos fines de semana en donde nos matan a 4, a 5, a 8 y después podemos tener 0. ¿A qué obedece? Pues a veces pareciera que por etapas, ¿no? Alguien quisiera calentar la plaza y entonces hay una mayor delictividad de ese tipo y otras veces puede pasar días y no tenemos un solo evento, ¿no? Vuelvo a repetir, nuestro tema tiene que ser no nada más concentrarnos en los delitos de alto impacto. Sí, eso nos llama la atención, nos duelen, pero lo que hoy reclama la gente, de lo que estamos llenos, es de exigencias por temas de violencia, temas de robo a casa habitación, temas de robo de autos, temas de delincuencia común, asaltos, ¿no? Ese sí es un tema que lo que nos está describiendo es que hay una ruptura del tejido social cada vez mayor. Pues bueno, ahí tienen ustedes lo que comenta el secretario técnico del Sistema de Seguridad Pública Municipal de Cuernavaca, Cristian Carmona, en torno pues a estas afectaciones que están sufriendo las videocámaras de vigilancia en distintos puntos de la ciudad por parte de integrantes de grupos criminales que operan aquí en la capital del estado. Así es, pues delicada esta situación, ojalá pronto pueda ser atendida y resuelta por parte de las autoridades en el municipio de Cuernavaca. Pues bueno, regresando a esta conferencia de prensa de seguridad que encabezó esta mañana el secretario de Seguridad Pública Miguel Ángel Urrutia y también el secretario de Gobierno Edgar Maldonado Ceballos, pues ahí de nueva cuenta Alberto se pues puso en la mesa estos resultados que están dando tanto el gobierno del estado como la federación en materia de seguridad, pero pues ahí también se señaló estos resultados que son gracias a pues el reforzamiento de la Guardia Nacional
en estas tareas de seguridad en el estado. Vamos a escuchar parte de lo que mencionaba el secretario de Gobierno de Morelos, Edgar Maldonado Ceballos. Dentro de la estrategia de seguridad de nuestra señora presidenta, que es el reforzamiento de la Guardia Nacional y la coordinación entre instituciones. Aquí en el estado hacemos un reconocimiento y un agradecimiento a las fuerzas federales en materia de seguridad. La Defensa y la Guardia Nacional aquí abonan con todos los recursos disponibles y con toda la disposición para poder tener cifras como las que vimos reflejadas en la mesa de seguridad y entregar cuentas a la sociedad morelense respecto al bajo o el descender en índices de esos delitos. Hacemos un reconocimiento y nuestro respeto tanto a la Defensa como a la Guardia Nacional por las labores que hacen aquí en el estado. Estas conclusiones, estos resultados respecto a esos índices delictivos es gracias a la coordinación de las autoridades en materia de seguridad. Por cuanto hace a lo local, la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía General del Estado, por cuanto hace a lo federal, Defensa, Guardia Nacional y Marina. Sin la integración de alguna de ellas en la estrategia de seguridad, no tendríamos resultados de la misma manera aquí en el estado. Muchas gracias a todas y a todos. Pues ahí está, Alberto, el secretario de Gobierno, destaca las acciones implementadas por la Guardia Nacional y por la Sedena aquí en el estado de Morelos para poder sostener pues esta estrategia de seguridad, y los resultados que sostiene el gobierno del estado se están dando, se están percibiendo, y que decíamos, pues bueno, no vemos. Sin embargo, pues una vez más se refiere a que sí hay una disminución en delitos como el homicidio doloso, a pesar pues de estas constantes ejecuciones que reportamos aquí día tras día, ¿no? Sí, se están incrementando los homicidios dolosos, las extorsiones, los robos a casas, habitación. De hecho, así lo reconoció en su reciente visita al estado de Morelos la propia presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, y la titular del sistema Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública, que daba a conocer pues que había una preocupación porque había una tendencia a la alza de estos delitos, a pesar que en el 2025 se logró reducir en el caso de los homicidios dolosos a un 26%. Sin embargo, a principios de este año, en lo que llevamos del 26, pues sí, efectivamente observamos una tendencia de incremento en estos delitos de alto impacto. Sí, sobre todo un delito preocupante y que está latente es el delito de la extorsión, ¿no? Que sigue afectando a muchos sectores de la población y que va a la alza, tal cual lo comentas, así se informó pues la semana pasada en la visita de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Pues vamos a otros temas, vamos con más información, y miren, pues el día de hoy la presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Congreso del Estado, la diputada Tania Valentina, habló sobre esta polémica reforma que fue aprobada por el Congreso del Estado antes de que concluyera el periodo ordinario de sesiones en el mes de diciembre, una reforma que nadie sabía que se había aprobado, Ivonne López, hasta que se publicó en el periódico oficial Tierra y Libertad. Se trata de una reforma al artículo 2 de la Ley del Servicio Civil, que prácticamente cancela el derecho a la jubilación de trabajadores de varias instituciones públicas aquí en el estado de Morelos. Incluso, pues ya hay amparos que se están promoviendo en contra de esta reforma, y sobre esto comenta la diputada Tania Valentina y advierte que se tendrá que revisar todos los casos y que ella, como presidenta de esta comisión, va a seguir dictaminando las jubilaciones y pensiones porque son derechos ya consagrados de la clase trabajadora. Vamos a escuchar. Estamos ahorita en varias reuniones viendo cómo resolver, que es un tema pues ya de muchos años, el tema del problema que traemos de jubilaciones y pensiones, no solo en Morelos, sino en el país. Y aquí, bueno, es un tema especial que son las controversias constitucionales, lo que habla nuestro querido presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues es referente a lo que estamos viviendo con el Poder Judicial, donde ellos, conocedores del derecho, pues no dicen que no tienen presupuesto para jubilar ni pensionar a todos los trabajadores del Poder Judicial.
Pues, ¿qué hacen ellos? Meten controversias a la Suprema Corte de Justicia, donde dicen a la Suprema Corte de Justicia que el Congreso del Estado está interviniendo en su presupuesto. Nosotros creemos que cada institución tiene que ser muy responsable cuando tú emites tu presupuesto, donde tengas que analizar, ya sabes cuántos tienes que pensionar, cuántos tienes que jubilar, y en ese presupuesto pues considerar esas partidas. Y lo que hace el Poder Judicial es meter controversias para no diciendo que no nos metamos en su presupuesto. Y el Congreso del Estado, pues nosotros hacemos lo que nos corresponde, que es darle el derecho al trabajador y trabajadora del Estado de Morelos. Diputada, actualmente en la comisión que usted encabeza, ¿cuántas jubilaciones hay pendientes por aprobar y más o menos anualmente cuántas llegan? Nosotros normalmente llegan aproximadamente de 2.000 a 2.500 por año. Se resuelven aproximadamente, el año pasado resolvimos 1.052 y están por resolver ahorita pues las que fácil 1.000, es que son diferentes las del Estado y las que son federales, pero más o menos del Estado nos faltan, estábamos haciendo un cálculo hoy en la mañana en la comisión, más o menos como 900 tantas estatales, porque manejamos dos que son estatales y las que manejan también alguna parte federal. Pues ahí tienen lo que comenta la diputada Tania Valentina en torno pues a esta polémica, Ivonne López, que se ha generado en torno a esta reforma a la ley del servicio civil que cancela para muchos trabajadores el derecho a la jubilación, Ivonne. Sí, es que hay que recordar, Alberto, que hay pues ya cerca de 500 controversias constitucionales que han llegado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación justamente para conocer de este tema y de estas condiciones que hay en el estado de Morelos si nos referimos a las solicitudes de pensiones que están prácticamente estancadas. Así es. Desde hace ya varios años y ante eso pues se les ha hecho un exhorto justamente a las y los diputados del Congreso local para que se atienda y se resuelva a la mayor brevedad esta situación, ¿no? Así es, y de hecho, miren, hemos invitado a Alfredo Villalobos, un abogado en materia laboral, para platicar con él sobre estos temas, sobre este tema de la ley del servicio civil, pero antes vamos a ir con más información, Ivonne. Sí, y es que justamente sobre esta problemática habló también el presidente de la mesa directiva del Congreso local, el diputado Isaac Pimentel Mejía, y es que él advirtió que es una necesidad que se debe atender y pues esto apunta a que es necesario que ya se cree el Instituto de Jubilaciones y Pensiones en el estado de Morelos. Hay más de 2,000 solicitudes tan solo en el Poder Legislativo. Vamos a escuchar parte de lo que mencionaba el presidente del Congreso. Totalmente preocupante, lo mismo hemos tenido pláticas con el Ejecutivo de la necesidad de la creación del Instituto de Pensiones, que se ha platicado al interior con las legisladoras y legisladores de las diferentes fuerzas políticas. Estamos a la espera de poder el Ejecutivo pueda también dar la luz verde para poderlo llevar a cabo, ya que también genera un gasto fuerte para el Estado para poderlo echar a andar, pero que se daría mucha oxigenación y daría mucho, obviamente, apertura a toda la ciudadanía de que puedan contar con sus pensiones en tiempo y forma y garantizadas. Hay más de 2,000 solicitudes pendientes ingresadas que se van dando ahorita las de cumplimiento por sentencia y son las que van saliendo. Ustedes lo que comentó el diputado Isaac Pimentel, presidente de la mesa directiva, Ivonne López, en torno pues a este proyecto de ley que se prevé puedan estar ya construyendo entre las y los diputados y el Poder Ejecutivo para también resolver esta problemática de las jubilaciones en el gobierno del Estado. Sabemos que es un grave problema este tema, porque el gobierno se está quedando sin recursos públicos. Resulta que prácticamente el número de trabajadores activos del Poder Ejecutivo es similar al de los jubilados. Entonces, lo mismo que se gasta para los trabajadores activos se está gastando en jubilaciones el gobierno del Estado, y ahí, obviamente, tarde que temprano, va a haber un quebranto económico y financiero en las arcas estatales. De ahí que es importante que en vez de cancelar las jubilaciones y violar derechos fundamentales o laborales de las y los trabajadores, pues se busque una solución como es
un instituto de jubilaciones aquí en el estado de Morelos. Sí, que ya se había estado pidiendo, ¿no? Desde hace mucho, sin embargo, pues creo que es hasta ahora que ya se da esta reforma a solicitud de la gobernadora y que también la Suprema Corte de Justicia pues está pidiendo a los legisladores que revisen y atiendan esta situación que se está dando ya, pues sí, que está alarmando, ¿no? A muchos trabajadores aquí en el estado de Morelos. Así es, y miren, para hablar sobre este tema hemos invitado a Alfredo Villalobos. Él es un abogado en materia laboral, conocedor del tema, por cierto, y como aquí se lo hemos comentado, pues a finales de diciembre se reforma la ley del servicio civil, el artículo 2, en donde se cancela el derecho a la jubilación para todos aquellos trabajadores que en su nómina pues hayan cobrado recursos federales. En este sentido, Alfredo, preguntarte a quiénes realmente afecta esta reforma, a qué trabajadores afecta la reforma del artículo 2 de la ley del servicio civil. Bueno, antes que nada, buenas tardes al público. Esto afecta a todos los empleados que participan en su salario en un convenio con la federación, que se integra su salario por parte de la federación y por parte del estado. Traje una lista para no cometer omisiones o bueno, tratar de ampliar ese conocimiento, si me permiten leerlo. Afecta a empleados del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos y EBEM, únicamente administrativos, Colegio de Bachilleres, COBAEM, Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Morelos, CECITE, Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos, ICATMOR, Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica CONALEP, Uniones Temporales de Empresas, UTES, Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos, UTSEM, Universidad Politécnica del Estado de Morelos, UPEMOR, Servicios de Salud Morelos, SSM, Servicio Nacional de Empleo, SNE, y Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, el DIF Morelos. Y los policías estatales y municipales. A eso voy, a todo aquel empleado que, como lo dijimos al principio, que viene de un convenio de la federación y se integra su salario también con el gobierno del estado. En ese sentido, ¿qué es lo que tendrían que hacer los trabajadores que se ven afectados para obviamente proteger y defender sus derechos? Porque no es posible que aquellos trabajadores que ya llevan más de 30 años o 20 años laborando, pues de primeras a últimas les digan, tú ya no tienes el derecho de jubilarte. Sí, digo, para no confundir a la gente, tienen que tienen que recurrir al amparo. Este amparo es, como bien lo mencionaron anteriormente, tiene que llegar a una controversia constitucional porque son derechos ya ganados del trabajador. Como bien lo dicen, son sacrificios, son años de trabajo de los cuales de la noche a la mañana se pretende eliminar, ¿no? Y no solamente eso, ¿no? Entramos en un conflicto del cual las personas cada vez que cumplen más años tienen menos oportunidad de conseguir un trabajo, olvidándonos, haciendo a un lado la violación de sus derechos, porque no solamente estamos hablando de que pierden su derecho a su pensión, sino también el aguinaldo de 90 días se los bajan a 40 días y eso en algunas instituciones se los integran al salario, entonces su salario se ve reflejado con una reducción y aparte de eso lo que representa todo lo que es servicio de salud, en términos generales, la seguridad de salud, ¿no? Para los trabajadores, ¿no? Lo que es medicamentos, doctores, atenciones médicas, hospitalización, todo lo que conlleva la cuestión de salud. A ver, se supone que esta reforma cobró vigencia, si no mal recuerdo, el 22 de diciembre del año pasado, cuando se publica en el periódico oficial Tierra y Libertad. Esta reforma, a partir de esos momentos, cobra vigencia. En este sentido, preguntarte, ¿hasta qué tiempo tienen las y los trabajadores para promover estos recursos de amparo y que no se les vaya a pasar el término o el plazo y al final pues se queden sin una defensa apropiada? Bueno, para empezar hay que manejar el hecho de que esta ley es una ley autoaplicativa. Se publicó, como bien lo dices, el 22 de diciembre de 2025 y entra en vigor el 1 de enero. A partir del 1 de enero tenemos 30 días para poder impugnar esa ley.
y fenece el derecho el 11 de febrero. El 11 de febrero. Sí, efectivamente. Aquí hay una cuestión que debe de quedar muy claro a las personas. No porque la persona se vaya a jubilar, de pensionar. Inmediato, que se quiera jubilar de inmediato, recurre al amparo. Aplica para todos. Para ¿no? todos, exactamente, es para todos. Si te vas a jubilar en 6 meses, 1 año, 2 años, 10 años, tienes que ir ahorita a recurrir al amparo de la justicia de la Unión. ¿Por qué? Porque si no lo haces, cuando vayas a querer jubilarte, pensionarte, ya se te pasó el término. Ya se te pasó el término, porque efectivamente el término son 30 días naturales, porque es el combate a las violaciones de una ley, ¿no? De un decreto. Así es. Entonces, como bien lo manejaron, entra en una controversia constitucional, pero tenemos 30 días para impugnar, y les repito, eso, que pongan mucha atención. Por ahí algunas personas los están mal informando, les están diciendo que hasta que vayan a cobrar su aguinaldo o hasta que se vayan a pensionar. No, eso pertenece a la ley heteroaplicativa, que te afecta en el momento que vas a hacer un trámite y te lo niegan el derecho. Entonces, en ese momento sí te afecta. Pero bueno, aquí la cuestión es que estamos hablando de una ley autoaplicativa, de dominio público, y que entra en vigor el 1 de enero, y a partir del 1 de enero que entró en vigor, comienza tu término de 30 días hábiles y vence el 11 de febrero. Evidentemente, esta reforma viola derechos laborales. Sí, claro, ¿no? que sí, evidentemente sí. Como bien lo manejaron, o sea, aquí no hay otra cuestión que se pueda valorar o especular, sino simplemente una persona que trabajó 5, 10, 15, 20, 25 años, sacrificó tiempo, esfuerzo, y que de la noche a la mañana le digan, ¿sabes qué? Ya no te vas a poder jubilar. Bueno, jubilar sí, ¿no? Pero pensionar no, que es diferente, ¿no? Pues qué grave situación, así que si usted está preocupado por su situación y por su futuro, porque hay que hablar que una jubilación es el futuro de las y los trabajadores, que aun y cuando les falte tiempo para hacerlo, es decir, si les falta 5, 6, 7, 8 años, y están incluso en condiciones de poder seguir jubilados con el 50%, pues tienen que apresurarse en esos momentos a recurrir a este amparo. Tienen hasta el 11 de febrero para hacerlo, de lo contrario estarían perdiendo este derecho fundamental, y pues estarían echando por la borda pues muchos años de servicio público en las instituciones en las que se va a aplicar esta reforma, que es el IEVEM, los trabajadores administrativos del IEVEM, la OPEMOR, el CONALEP, los colegios de bachilleres, los CECITES, los CETIS, incluso los policías estatales, municipales, también les afecta, y por si fuera poco, pues a los trabajadores de los servicios de salud pública aquí en nuestro estado de Morelos. Son miles de trabajadores los afectados, no es cualquier cosa. Sí, irónicamente los trabajadores de los municipios, del Estado, del Poder Legislativo, no se ven afectados con esta reforma, licenciado. No, hay algunas personas que quedaron exentas y que también participan en un convenio, ¿no? Que son las cabezas de los poderes. Ellos participan en esa situación. No voy a hacer una crítica de esa situación, pero simplemente están exentos ellos. Y también, lógicamente, no se supone, a decir de los diputados del Estado, de nuestro Estado, que no van a tocar las pensiones que ya están, a las personas que ya están pensionadas, jubiladas, ¿no? Uh-huh. Y hay otra cuestión que también que no entre en confusión con la gente. El instituto que se pretende crear ya tiene muchos años que fue una propuesta y no se ha logrado. Pero aunque ahorita se lograra, lo digo al público para que no se vayan a confundir. Ese instituto, si es creado, es para administrar lo que ya está, no porque les vaya a regresar el derecho, que quede muy claro. Claro. ¿No? Claro. Entonces, eso es algo muy importante que deben de entender, que si yo me voy a jubilar, pensionar en 2, 3 años, digo, espero que sea el instituto. Y ya entro. No, que quede muy claro. Si ahorita no te amparas, entonces quedas fuera y ya el instituto va a administrar lo que ya está. Punto. Pues bueno, si son 500 amparos, Ivonne, los que ahorita se están presentando, pues obviamente va a haber más. Se va a triplicar, se va a cuantiplicar, va a haber miles de amparos. Y recientemente hubo unas declaraciones importantes al respecto por parte del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que también ahí hay confusión sobre lo que comentó Alfredo, ¿qué?
Sí, ¿Qué bueno, es lo que en líneas dijo el presidente? Bueno, en líneas, para que lo entendamos, es sintetizado para no confundir a las personas, porque sí está medio confuso lo que él maneja. En síntesis, está diciendo que el derecho es un derecho ganado y que es procedente. Por eso habla de Son que... procedentes los amparos. Exactamente, son procedentes. Él está hablando de esa situación, que el derecho es real, es ganado, y el amparo es procedente. Eso es la síntesis. O sea, no va a haber línea de que, no, nadie se ampara, o sea, darles palo a los trabajadores. Sí, no, o sea, aquí también tiene que quedar muy claro, ¿eh? Hay abogados que no conocen no solamente la materia laboral, su servidor tiene doctorado y conozco la materia constitucional. Tienen que acercarse a una persona que conozca la materia constitucional, porque esto es una controversia constitucional la que se está manejando. Ujú. Entonces, para empezar, la información que se les acaba de dar es la real, no la que muchas personas le están diciendo, y si se acercan a alguien, que sea una persona que saben o que es recomendada por alguien que conoce la materia constitucional. Pues bueno, ahí tienen ustedes, así que si usted está en esta situación, que son miles, ya les dijimos cuáles son los trabajadores que van a resultar totalmente afectados, pues tienen hasta el 11 de febrero para recurrir al amparo, aun y cuando no tengan todavía el tiempo suficiente para jubilarse, ya hay que empezarlo a hacer. No importa si tiene usted 10 años, 11 años, 15 años, 20 años, laborando en alguna de estas instituciones, hágalo para que su derecho de la jubilación quede totalmente a salvo. De lo contrario, pues se estaría perdiendo este derecho que, dicho sea de paso, pues es asegurar el futuro de las y los trabajadores. Así que pues bueno, tienen hasta el 11 de febrero. Así es. Alfredo, ¿no? Así es. Pues algo que quieras agregar para concluir. No, nada más aquí que las personas no lo echen en saco roto, que pongan mucha atención en lo que se les acaba de decir, la información, que la difundan. Si algunas personas piensan que esto no va a pasar, porque muchas personas que me han consultado, ya van bastante personas que me consultan, incluso ha habido grupos que me consultan y preguntan o dicen, ¿no? Que esto... Ajá, exacto, me dicen, no, ¿cómo crees? Me dice, ¿cómo cree, licenciado? Esto no es cierto, ¿no? Esto es cierto, ¿no? Es que lo tomen muy en serio. Solamente yo les pido que lo tomen muy en serio. Con su servidor o con alguna persona con conocimientos constitucionales, pero que lo hagan, por favor, porque el día de mañana, cuando vayan a hacer su trámite, si no llevan en 1 año, en 2 años, si no llevan su resolución de amparo para hacer su trámite de jubilación, pensión y rescate de todos sus derechos, no lo van a poder salvar. Incluso para el reclamo de su aguinaldo en el próximo diciembre, por llamarlo así, porque a veces es tripartito el aguinaldo, se lo dan en 3 partes, pero si fuera en una sola exhibición, cuando vayan a cobrarlo, y si les dicen, no, ya nada más son 40 días, en ese momento deben de tener también su resolución de amparo, que los beneficia. Vamos, para que entiendan, el recurrir al amparo y que se les otorgue la protección de la justicia de la Unión, la suspensión, quiere decir que las cosas van a quedar en el estado en el que se encontraban. Así de Quedan a salvo, pues, los derechos Exacto. laborales de los trabajadores que Exacto. recurran al amparo y que obviamente obtengan la suspensión. Por último, solamente quiero hacer hincapié en algo. El principio de relatividad, antes de la reforma a la ley de amparo, si un igual a mí se iba al amparo, a mí me beneficiaba, aunque Ahora ya yo no no, me amparara. ahora ya ya no. Que ser individual el Exacto, amparo. cada persona. Eso no quiere decir que nos puedan amparar en grupo, ¿no? En colectivo. Exacto, Sí. exacto. Muy Es bien. todo. Muchas gracias. Pues gracias, mi querido Alfredo Villalobos. Él es abogado experto en materia laboral. Así que si usted se quiere acercar a él para cualquier tipo de asesoría sobre este tema, pues ¿en qué número te localizan, mi querido Alfredo? Les dejamos el correo electrónico. A ver. Y es jurídico Villalobos 2000 con número, todo minúsculas, @gmail.com. Muy bien. Pues ahí tienen ustedes, si usted requiere asesoría, ahí está el abogado Alfredo Villalobos. Gracias, Alfredo, por estar aquí con nosotros y sacarnos de las dudas que teníamos en torno a esta
reforma a la ley del servicio civil. Gracias, Alberto, gracias. Muchas gracias por la visita y bueno, muy importante la información. Muchísimas gracias. Vámonos con más información y es que el día de hoy el secretario de Administración y Hacienda del Gobierno del Estado, Jorge Salazar Acosta, habló acerca de pues, este análisis que se está haciendo para poder pues autorizarle una ampliación presupuestal al INPEPAC. Todo esto en torno pues al próximo proceso electoral. Se está analizando si es viable o no darle esta ampliación presupuestal que está ya solicitando. Vamos a escuchar parte de lo que mencionaba esta mañana el funcionario estatal. Habían hecho unas proyecciones pues un tanto elevadas con respecto a sus necesidades y ya finalmente el legislativo en ese análisis exhaustivo determinó el porcentaje de incremento. De origen el INPEPAC había pedido alrededor de 422.9 millones de pesos. Ellos en el ejercicio 2025 tuvieron cerca de 234, poco más de 234 millones. Para este ejercicio se les autorizaron cerca de 244 millones. Es decir, una diferencia de cerca de 180 con respecto a su expectativa. Durante el mes de diciembre se acercó la magistrada presidenta precisamente con la mención de que habrían de necesitar recursos adicionales para el proceso electoral y evidentemente consideramos que es importante y además necesario atenderse, sobre todo porque deviene de un cumplimiento de una disposición constitucional, de una disposición legal. Bajo ese esquema, acordamos que en los primeros meses, particularmente en enero, tendríamos los acercamientos para hacer el análisis exhaustivo de lo que realmente se necesitara. En esta etapa estamos en eso, haciendo el análisis para, en efecto, pues ver la viabilidad de la ampliación y los límites de ella. Pero la Secretaría de su cargo no habrá de estar dispersando ampliaciones nada más que se estén solicitando, sino que se habrá de hacer un análisis. Correcto, como lo refiere la compañera, para efecto de las ampliaciones, para cualquier solicitud, tenemos que entrar a un análisis exhaustivo de sus documentos financieros, porque bueno, no solo bastaría que el ente público diga que necesita recursos, tiene que haber un extremo, una circunstancia específica que acredite que no hay recursos suficientes. En el caso del INPEPAC, se trata de un proceso con una eventualidad y que hay que atender. Secretario, pero ayer la presidenta consejera mencionó cuánto se requiere de antemano, sobre todo para la organización de la elección judicial. Bueno, no tengo el dato de lo que ella haya mencionado, insistiría en que tenemos que sentarnos con ellos para que más allá de una mención sea lo que se acredite. La gobernadora ha sido muy puntual. Hay que hacer un análisis exhaustivo para llegar a las ampliaciones que sean prudentes, correctas y que atiendan realmente a la necesidad. Es uno de los órganos. Pues bueno, ahí tienen ustedes lo que comenta el secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado. Se está analizando, pero él advierte que no va a tener de otra Ivonne López que pues otorgarles un incremento presupuestal al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, el INPEPAC, porque el 2026 es un año eminentemente preelectoral y a partir de septiembre se tendría que estar organizando ya, preparando, contratando servicios para la organización de los próximos comicios de junio del 2027, donde estarán en disputa pues nada más y nada menos que 36 presidencias municipales, ¿no? 18 distritos locales, de acuerdo a la reforma que seguramente se va a aprobar para aumentar el número de diputados, también diputaciones federales. No hay que olvidar que se renueva el Poder Judicial, regidurías, en fin, va a ser un proceso electivo importante en donde el INPEPAC pues va a jugar un papel relevante y para ello se requiere pues de recursos públicos, ¿no? Sí, pero me llama la atención porque entonces desde un principio pues el paquete económico no se contempló atender la solicitud de la consejera presidenta del INPEPAC, ¿no? Mireya Gali. En su presupuesto ella solicitó un incremento justamente para atender este proceso electoral que está en puerta. No se le dio el aumento y ahora pues se está analizando y que se tiene que dar de manera obligatoria una ampliación presupuestal. Y va a generar huecos presupuestales, así ¿no? Es, en el estatal, ¿no? ¿Qué necesidad? Pero bueno. Ya estaba dicho, ¿no? Es increíble, pero así las cosas aquí en el estado de Morelos, lamentablemente. Y miren, el día de hoy la gobernadora Margarita González Arabia se reunió esta mañana con delegados de instituciones federales con el objetivo también de iniciar un trabajo coordinado, porque ha estado muy disperso
el tema y las relaciones entre el gobierno estatal y el gobierno federal a través de estas instituciones o estas delegaciones federales. Y es que el objetivo de la gobernadora pues es abatir la pobreza y el rezago social que existe en el estado de Morelos. Así lo declaró el día de hoy la gobernadora después de esta reunión que sostuvo con delegados federales. Reunión de todas las delegaciones federales con el gobierno estatal para generar un alineamiento de los programas más estructurado, más efectivo, con el objetivo de que entre todos vayamos marcando los objetivos sociales de reducción de la pobreza en el estado de Morelos. Creo que fue muy fructífera. De aquí se van a desprender reuniones por sector, todas las áreas de economía, de salud, de infraestructura, de vivienda, de financiamiento, o sea, todo lo que abarca el trabajo federal y estatal se va a unificar para que podamos tener logros más sustantivos durante este sexenio. Así es que estoy muy contentos de que hayan acudido ellos aquí. ¿Algún programa más importante que es el que quiera resaltar? Bueno, vamos a trabajar en Territorios de Paz, que es el programa social más importante que tenemos, y vamos a coordinar acciones entre todos y con las caravanas del pueblo. Pues bueno, ahí tiene usted lo que comentó la gobernadora Margarita González Sarabia luego de sostener este encuentro con delegados federales. Y pues bueno, el objetivo es empezar a trabajar de manera coordinada entre el gobierno estatal y el gobierno federal en distintos rubros de la gobernanza, con el objetivo primordial pues de empezar a atender las principales necesidades de las familias morelenses, abatir el rezago y combatir la pobreza, Ivonne López. Ojalá, y ya se había tardado la gobernadora un año tuvo que transcurrir para que se pudiera reunir con los delegados federales. Ojalá que esta reunión empiece a dar resultados, ¿no? Empiece a dar frutos. Y se vea la coordinación real con estas delegaciones importantes pues del estado. Vámonos a más temas, Alberto, porque recordarás que desde finales de diciembre y en estos primeros días de enero se ha hablado mucho acerca pues de esta problemática, esta crisis tremenda que se tiene en el sistema de salud en el estado de Morelos. Incluso pues ya algunos legisladores han señalado que es necesario que el secretario de Salud en Morelos, el doctor Mario Campo, pues acuda a comparecer e informe qué está sucediendo y cuál es la realidad del sistema de salud del estado. Pues bueno, hoy se le preguntó justamente y directo al secretario de Salud, Mario Campo, qué opina de esto. También pues se le preguntó qué está sucediendo con el desabasto de medicamentos en los hospitales, en las unidades de salud. Y bueno, vamos a escuchar parte de lo que pues respondió esta mañana el secretario de Salud en Morelos. Totalmente de acuerdo. El día que lo hagan de manera oficial y se me requiera, ahí estaremos con muchísimo gusto. Y yo quiero informarle a la gente de Morelos, a los ciudadanos de Morelos, que estamos nosotros haciendo un gran esfuerzo y estamos nosotros atendiendo a la población. De verdad que hay muchos retos que sí tenemos que enfrentar, pero también hay muchas cosas que también lo hemos hecho bien. El tema del abasto de medicamentos, cada día estamos mejor en el abasto de medicamentos y no se han suspendido cirugías, tenemos nosotros una... Pues bueno, ahí tienen ustedes lo que advierte el secretario de Salud en el estado de Morelos, Mario Campo. Pues él dice que está dispuesto a comparecer ante las y los diputados locales. Lo cierto, Ivonne, es que sí observamos en distintos hospitales públicos, en distintas clínicas de salud pública, que la verdad no hay suficientes medicamentos. Y no solamente eso, también hay deficiencias en la atención médica. ¿Y a qué me refiero? A que prácticamente están posponiendo hasta por 3 meses las cirugías en los hospitales públicos, como es el José G. Parres, el hospital de Cuautla y qué decir del hospital Miana allá en Jojutla. La verdad, se pasan ahí los médicos de repente porque pues uno va con una urgencia y te programan hasta dentro de mes y medio, ya cuando pues prácticamente tienes que ir moribundo, Ivonne. No, y te estás viendo corto, o sea, te
programan una cita en 6 meses, o sea, Imagínate. quién sabe si llegues, ¿no? A los 3 meses y ya te están poniendo una cita para medio año. La realidad es que sí hay una crisis en el sector salud en el estado. La falta de insumos, incluso en los hospitales, ha sido denunciada por parte de los propios trabajadores Así del es. sector salud. No, Así no es. se puede ocultar esa situación y qué bueno que está en la mejor disposición el secretario de Salud de acudir al Congreso del Estado. Ojalá que pues ya se dé fecha. Se dijo que en febrero, ya estamos a mediados de enero, falta muy poco y estamos muy al pendiente de esta comparecencia porque pues no se puede ocultar el sol con un dedo de lo que se está viviendo en materia de salud en el estado. Esta crisis, insisto, que pues se tiene, no se puede ocultar, insisto. Así es. Pues bueno, con esta información nos vamos, mi querida Ivonne. Así es, nos vamos, se nos terminó el tiempo, pero como siempre agradecerle a usted el que se haya quedado con nosotros durante estos minutos de información. Gracias también, por supuesto, a todo el equipo que hace posible la transmisión de este espacio. Que tenga un excelente miércoles, por aquí lo esperamos sin falta el día de mañana. Sus amigos Ivonne López y Alberto Millán se despiden de ustedes. Nos vemos pues mañana ya, jueves 15. Jueves 15. Jueves 15 de enero. Mañana nos escuchamos y nos vemos aquí en Metrópoli Noticias. Hasta pronto. Usted ya está bien informado. Aquí en Metrópoli Noticias, el epicentro de la información, con los periodistas Ivonne López y Alberto Millán. Metrópoli Noticias. Usted ya está bien informado. Aquí en Metrópoli Noticias.